Saludos cordiales, queridos amigos, bienvenidos a la última parte sobre nuestro estudio de la salvación, siempre seguros con este regalo imperdible que recibimos de quien es el autor y consumador de nuestra fe, el que la inicia y la termina. Como Judas dice, aquel quien es capaz, poderoso para guardarnos sin caída. Escuche este principio. Judas nos llama a actuar sabiamente con quienes son parte de una congregación, también con quienes no asisten a una congregación y aún con los enemigos de la fe, independientemente de cómo sean los demás y pese a sus calumnias y oposiciones. Nosotros debemos actuar como hijos obedientes, sabios, muy firmes en nuestras convicciones. Los cristianos no somos tontos, somos mansos pero no mensos. Tenemos que ser astutos como serpiente, mansos como paloma. A aquellos que dudan de su fe, e incluso a otros que ya están convencidos y marchando en el error, que ya creen y defienden sus creencias equivocadas porque todavía no han llegado a ser hijos de Dios genuinos, debemos mostrar compasión, pero debemos tener mucho cuidado porque todo lo que ellos tocan lo contaminan. Debemos tener misericordia con temor. Y esto nos habla de un genuino interés en esas personas, pero teniendo suma cautela para no ser arrastrados en el error que ellos están, no para perder nuestra salvación, sino para dañar nuestra vida de salvado. O sin darnos cuenta de que en vez de aceptar nuestra exhortación, ellos solo nos estén manipulando para meterse y mantenerse en medio de nosotros en las congregaciones e influenciar a otros con su error. Es también peligroso que por tratar de ayudar a quienes ya se encuentran en el error, algunos cristianos, caigan en la tentación no de perder la salvación, sino de bajar las demandas del Evangelio para que los que están desviados no se sientan intimidados o atacados. Pero es un serio error abaratar la verdad con la intención de alcanzar al rebelde. Por eso el apóstol dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Ahora, esta es una labor difícil que debemos realizar con mucho cuidado. Debemos hacerlo con compasión, la Biblia nos ordena aquello, pero astutamente. Cuando nos acercamos o cuando inevitablemente estamos frente a estas personas en los trabajos, en la política, debemos tener cuidado porque todo nuestro ser comunica. No debemos comunicar miedo o inseguridad. No debemos discutir si no conoce fielmente lo que la Biblia enseña. Mejor calle. No debemos comunicar incapacidad, sino que debemos estar preparados, como dice Judas, para discusiones muy elevadas que tienen argumentos a veces filosóficos astutos y también cuando son agresivos y atacan a las personas en vez de argumentar. Estos no solo están preparados para discutir, recuerde, ellos ahora se están preparados para ridiculizar, para ofender. Esto es incluso para llegar a esas posiciones de error y defenderlo con argumentos científicos, con grandes estadísticas equivocadas, dañadas, manipuladas, con gran lógica. También han preparado gran verborrea. No olvide que son líderes satánicos, apoyados por el león rugiente, el padre de mentiras, que tiene estratagemas increíbles. Estos individuos son tan carnales, queridos, que se convierten en contagiosos. Y debemos, dice Judas, aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Así es lo que está ocurriendo hoy. No es un acto de odio enfrentarlos. No es posible desarrollar amistad con ellos. Son astutos. No debemos acercarnos a su corrupción. Debemos tener serios recelos si establecemos contacto con ellos y mientras tratamos de tener misericordia, con mucho cuidado. Debemos recordar que son astutos, que el sistema mundanal los tiene corrompidos, que todo aquel que no es hijo de Dios es un instrumento de Satanás, aunque sea el familiar más simpático, que su ropa interior sucia, manchada de desperdicios humanos del pecado. Como alguien dijo con mucha sabiduría, no podemos guantear al barro y blanquearlo.
pero sí podemos embarrar el guante blanco con el barro y ensuciarlo. Es decir, ellos no se blanquearán, nosotros nos ensuciaremos. Ese es un sabio consejo. Debemos tener mucho cuidado en nuestro acercamiento a estas personas, especialmente los que no tienen suficiente experiencia o capacidad bíblica para ayudar. Los más versados, los más astutos, los más intelectuales y rebeldes saben cómo atacar. Incluso los más sabios deben ser tratados con gran temor, con mucho cuidado, de no contaminarse con la enfermedad que uno intenta curar. La orden es que nos compadezcamos de ellos, sin tomar riesgos, sabiendo que viven vidas contaminadas por el pecado, y a veces son nuestros propios hijos, a veces son los padres, tíos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, de universidad. Pero debemos entender que aunque ciertas personas luzcan como cristianos en la iglesia y hayan cambiado algo de su moralidad, y aunque ciertas personas que asisten al templo vivan vidas diferentes de las que tenían antes de ingresar a la congregación, no significa que sean salvados. La Biblia nos muestra que los que estuvieron en medio de los regenerados, aquellos que participaron de la vida de la iglesia, aquellos que parecían ser discípulos de Cristo, como Judas, que llegó a tener cargo, que estuvo con Cristo, pero nunca han sido cristianos. Pueden marcharse porque no son de nosotros. Usted puede teñirse el pelo color rubio, puede aprender a hablar inglés perfectamente, puede ponerse lentes de contactos azules, pero eso no le convierte en un anglosajón. La persona puede hacer todo lo que hace un cristiano. La persona puede servir, adorar, leer la Biblia, utilizar dones, ser un apóstol que hace milagros, un profeta que dice que habla verdades. Pero si nunca ha sido regenerada, no es cristiana. Su destino es la eterna perdición, lo dice Jesús. El otro lado de la moneda es que los cristianos regenerados no somos perfectos. Podemos caer en pecados, aún en pecados groseros. Pero por ello, no solo sufriremos las consecuencias de la desobediencia. ¿Sabe qué más? Además, sufriremos la dura disciplina divina por la rebelión. Recuerde que Dios a sus hijos que ama los disciplina. Pero los regenerados, los cristianos genuinos, regresarán arrepentidos o, si no quieren arrepentirse, serán cortados de la vida por la más grande disciplina del Padre para sus hijos rebeldes, quitarles la vida. Esto es lo que ocurre. Hablemos ahora de la respuesta divina a la inseguridad humana. Ponga atención a este principio que quiero que quede grabado en su corazón, lo estudie. Los hombres podemos estar inseguros, pues somos seres humanos pecadores y falibles. Pero Dios ordena a sus hijos, a los que realmente han sido regenerados, que reciben la seguridad divina de que por nuestro Dios hemos sido salvados y que por Él seremos siempre preservados. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante del Padre, dice Judas. Esa es la pura verdad. La respuesta la entregó el medio hermano de Jesús en esta carta titulada Judas. Y lo primero que le asegura es que nuestro Dios es poderoso. Esa es una gran verdad. Nuestro Dios es poderoso para guardarnos sin tropiezos, sin caídas. Nuestro Dios tiene el poder, quiere hacerlo, es capaz de hacerlo. Tenemos un Dios santo que odia el pecado y nunca, nunca, nunca permitirá que perdamos la salvación, porque Él es poderoso. Y así lo ha prometido, no es mentiroso, y a sus hijos nadie los arrebatará de su mano. Recuerden que Judas también termina su carta con la más grande declaración de esperanza basada en la seguridad que nos provee el poner nuestra confianza en quien es rechazado por los falsos cristianos. Al inicio de la carta nos mostró el rechazo de nuestro Dios a las personas que viven infiltradas. La sana doctrina
Los que ya son condenados no pueden tenerla. Nos muestra la confianza que podemos tener nosotros en nuestro Dios, porque Él sí realmente es el dueño de todo y le pertenece, como dice Judas, toda la gloria, la majestad, el poder, la autoridad, desde antes de los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Todo eso es una declaración de absoluta seguridad, querido. ¿Qué más quiere? Judas dice que los otros, los que entran encubiertamente, algunos entran como enemigos, otros cantando, orando, líderes, pastores, teólogos, profesores de seminarios hoy, diáconos, apóstoles, profetas, no han sido llamados. Y dice Judas, han sido destinados para la condenación, aunque están en medio de nosotros. Pues solo lograron conocer algo de la verdad, algo de la gracia de Dios, pero abandonan la verdad que conocieron, que conocen, y apostatan de la fe al convertir en libertinaje la gracia de Dios y negando a Dios el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan con sus acciones, aunque con sus palabras lo adoren. Precisamente a quienes hablan de su asistencia a una congregación, de realizar labores comunes a los cristianos, de cantar, adorar y aún realizar profecías y milagros, Cristo mismo les dijo, malditos, no os conozco de dónde seáis, allí estará Judas. Obradores de maldad, los enviará al infierno. Allí estará Judas diciendo, yo estuve contigo, yo anduve contigo, yo te serví. Nuestro Dios es poderoso para guardaros sin caída, dice Judas, el medio hermano de Cristo. Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria, con alegría, porque eso es lo que Él ha prometido. Él dijo, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. ¿Le cree a Cristo? Nadie los arrebatará de mi mano. ¿Le cree a Cristo? Mi Padre que me las dio, usted no buscó a Dios ni yo tampoco, Él nos buscó a nosotros, el Padre nos trajo. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Así que el que es poderoso, como dice Judas, para guardarnos sin caída, no solo nos evita ser engañados para que no caigamos en errores, sino que nos asegura que sus obras no las deja inconclusa. Sus promesas no son vacías. La palabra de Dios inerrante nos asegura, siempre, en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que lo hemos repetido tantas veces, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Querido, si usted es un creyente genuino, regenerado, Dios comenzó la obra en usted. Nadie tuvo que convencer a nuestro Señor. El Padre, por el puro afecto de su voluntad, movido por su gracia, decidió que nos enviaría a Jesucristo para que nos salve y que nos mantendría salvados siempre a pesar de los engaños y ataques. Los apóstatas en Israel cayeron. Los ángeles apóstatas cayeron, y así también cayeron los apóstatas en Sodoma y Gomorra. Eso dice Judas. Y los apóstatas en la iglesia primitiva se metieron en la iglesia, cayeron, y seguirán cayendo los apóstatas, los no regenerados que se han introducido sigilosa y astutamente a las congregaciones, caerán, porque dice Judas, tienen su destino asegurado, y es la perdición. Su destino será el infierno. Así como los regenerados tenemos nuestro destino asegurado, vivir con el Salvador por toda la eternidad. Maravilloso Dios. Querido, solo nuestro Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y Él puede evitar que caigamos. Él puede evitar que nos salgamos de la sana doctrina, porque somos sus hijos que tenemos herencia segura. Y Él puede llevarnos sin mancha y con gran alegría a su presencia. Spurgeon escribió lo siguiente: cuando escuché decir que el Señor guardaría a su pueblo hasta el final, y que Cristo había dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Spurgeon. Cuando escuché eso,
debo confesar que la doctrina de la preservación final de los santos fue un cebo que mi alma no pudo resistir. Pensé que era una especie de seguro de vida, un seguro de mi carácter, un seguro de mi alma, un seguro de mi destino eterno. Sabía que no podía guardarme yo a mí mismo, pero si Cristo prometía guardarme, entonces estaría salvo para siempre, y anhelaba y oraba encontrar a Cristo, porque sabía que si lo encontraba, no me daría una salvación temporal y engañosa, como algunos predican, sino la vida eterna que nunca se perdería, la semilla viva e incorruptible que vive y permanece para siempre, porque nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien dicho, Spurgeon, pensamos lo mismo. Spurgeon tenía razón. Su fundamento fueron las palabras inspiradas que nos entrega el apóstol Pablo. Y permítanme explicarle con las palabras sencillas, las extraordinarias revelaciones del apóstol Pablo que nos indican que somos amados, que Dios está pendiente de nuestras necesidades y es Dios soberano, y que podemos tener toda la seguridad que somos salvados por toda la eternidad. Esto es lo que creo que Pablo nos comunica en Romanos 8, 22 al 39. Lo pongo en mis palabras, lo que comunica Pablo. Queridos hermanos, nos rodea una creación que por los tiempos difíciles de dolor en todo el mundo muestra como dolores de parto esperando la redención de todas las cosas. Y nosotros estamos iguales. Estos cuerpos débiles que tienen la seguridad que nos da el Espíritu, que seremos totalmente transformados, estos cuerpos esperan la redención total, porque tenemos esta esperanza segura, que aunque no vemos la redención de todas las cosas, mantenemos la confianza, porque la esperanza no es sobre lo que se ve, sino la seguridad de que tenemos lo que Dios prometió y que aún no somos capaces de ver. Pero en aquellos momentos en que nos cansamos de la espera, el Espíritu de Dios nos ayuda, porque aunque ni siquiera sabemos orar como debiéramos, Él pide con nosotros, con gemidos de dolor, porque nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Es por eso, por lo que podemos estar tan seguros que cada detalle de la vida de los que amamos a Dios ha sido orquestado por Dios para nuestro bien. Y todo nos ayuda para que se vaya desarrollando sistemática, progresivamente el plan seguro de Dios, que con toda seguridad nos llevará a vivir con Él para siempre. Y como Él es soberano, decidió escogernos para que cumplamos sus propósitos y nos llamó para su gloria, pues Él nos conocía antes de la fundación del mundo y determinó que nos salvaría y que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, a quien constituyó en nuestro hermano mayor. Él determinó que nos salvaría, que nos llamaría, que nos justificaría y que finalmente nos va a glorificar para que con cuerpo de gloria podamos vivir para siempre amados por Él. El apóstol Pablo dijo eso. Yo lo puse en palabras sencillas. Si Dios hizo todo eso por nosotros, y siendo como trapos de inmundicia, decidió mandar a su Hijo para salvarnos. Si Dios no dudó en arriesgarlo todo por nosotros, abrazando nuestra condición, exponiéndose a lo peor al enviar a su propio Hijo, ¿cree usted que hay algo más que no haría con alegría y libertad para aquellos que amó desde el principio? ¿Quién podría tener la osadía
de intentar buscar nuestra condenación cuando el Dios Todopoderoso nos ha salvado? ¿Qué ser humano o demonio puede condenarnos si el Todopoderoso nos ha salvado? ¿Quién puede intentarnos separarnos de aquel que no ha perdido ninguna batalla? Nunca. Que lo intenten. Definitivamente no existe ninguna manera de que nos arrebaten de nuestro amo y Señor. No pueden separarnos del amor de quien nunca falla. Ni siquiera los más serios problemas, tampoco los tiempos difíciles. No puede separarnos el odio de la gente, el hambre, las enfermedades tampoco, ni las persecuciones, ni las maldiciones. Nada puede separarnos de aquel que decidió dar su vida por nuestra salvación. ¿No va a dar su vida por nada? ¿Para que luego dependa la salvación de nosotros? ¿Él dio su vida? Es cierto que muchos nos odian. Es verdad que somos como ovejas que se dirigen al matadero, pero nada puede desconcertarnos a los salvados, genuinos, maduros, y poner en duda nuestra salvación, porque por ser hijos podemos estar seguros de que nada vivo o muerto, nada angelical o demoníaco, nada hoy, nada mañana, nada alto, nada bajo, nada pensable o impensable, absolutamente nada puede interponerse entre nosotros y el amor de Dios y quitarnos lo que Dios nos dio y que no podemos ganar ni perder. Mi conclusión en este libro sobre el don divino de la salvación es la misma conclusión que tuvo el discípulo de Cristo, su medio hermano, que en su carta escribió: la conclusión de mi serie sobre la salvación, y es esta. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan, para llevarlos a ustedes y a mí sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, toda la majestad, todo el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén.